Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Soy yo, Andercel, y estoy súper emocionada de estar hoy frente a la cámara con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena vibra y sonrisas. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar porque vamos a hablar de algo que me sacó un poco de mi zona de confort. Y todo gracias a una persona en particular. Kerem. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin. Resulta que hace poco en el set de grabación de Love is in the Air, hubo un pequeño desafío. Un desafío que involucraba comida y picante. Mucho picante. Y adivinen quién fue la retada. Exacto. Yo. Andercel, aceptando un reto de Kerem Bürsin a probar comida extremadamente picante. Así que hoy les voy a contar todo sobre esa experiencia, desde el momento en que Kerem me lanzó el desafío hasta el último bocado, o intento de bocado, que di. Prepárense porque la historia es épica. Pero antes de que empecemos a hablar de chiles y lágrimas, porque sí, hubo lágrimas, quiero recordarles que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido divertido, entrevistas, detrás de cámaras y por supuesto muchas anécdotas de mis aventuras. Así que ya saben, botoncito rojo, clic. No se arrepentirán. Y ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos con esta historia picante. Todo comenzó, como les decía, en el set de Love is in the Air. Estábamos filmando una escena súper divertida, creo que era de esas que causaba muchísimas risas entre nosotros y el equipo. Era una escena donde, no quiero dar demasiados spoilers, pero digamos que involucraba una situación un tanto embarazosa para Eda. A los guionistas de Love is in the Air con sus ocurrencias. Recuerdo que estábamos en la escena, y la energía era fantástica. Se sentía la complicidad entre todos, las risas, la alegría de estar juntos. Era uno de esos días que atesoras, de esos momentos mágicos que hacen que el trabajo sea más que un trabajo, sino una verdadera pasión. En un descanso, mientras el equipo ajustaba las luces y preparaba la siguiente toma, me encontraba sentada en mi silla, revisando el guión y tomando un poco de agua para hidratarme. En ese momento Kerem, con su sonrisa pícara, se me acercó. Como saben, Kerem es de lo más divertido y siempre anda buscando formas de pasarla bien y de animar el ambiente. Tiene una energía contagiosa, un espíritu juguetón que impregna todo el set. Siempre está inventando algo, buscando formas de hacernos reír, de mantenernos animados. Es un gran compañero y un verdadero líder en el set, siempre pendiente del bienestar de todos. En ese momento me preguntó, Ande, ¿qué tal le vas al picante? Yo, siendo una persona que disfruta de la comida, pero no necesariamente con un gusto extremo por el picante, le respondí, pues bien, me gusta, pero no soy experta. Recuerdo que incluso bromeé diciendo algo como me gusta un poco, pero no me desafíes a nada extremo, soy más de sabores suaves. Qué equivocada estaba. Y ahí fue cuando soltó la bomba. Me dijo que había un plato en particular, que era, legendario por su nivel de picante, y que si me atrevía a probarlo. La sola idea de enfrentarme a un plato legendariamente picante me generó una mezcla de emociones. Por un lado, sentía curiosidad. ¿Qué clase de plato era? ¿Qué ingredientes utilizaba? ¿Qué tan picante podía ser realmente? Por otro lado, me invadió una sensación de cautela. Sabía que el picante podía ser mi peor enemigo. Recuerdo haber sufrido un poco con algunas salsas picantes en el pasado, y no quería que la experiencia terminara mal. Por supuesto, mi primer instinto fue dudar. Pensé en la cantidad de veces que me había visto sufrir por un poco de ají en mis comidas. Recuerdo una vez en un restaurante cuando probé una salsa que, según la descripción, era suavemente picante. Para mí, era como si me estuvieran sirviendo lava volcánica. Mi cara se puso roja, empecé a sudar, y mis ojos lloraban sin parar. Fue un momento un poco vergonzoso, pero también muy divertido. Pero al mismo tiempo estaba la curiosidad y la emoción de aceptar el reto. Además, ¿cómo decirle que no a Kerem? Es imposible. Kerem tiene ese encanto especial, esa capacidad de convencerte de hacer cualquier cosa. Es como si tuviera un imán para la diversión. Y seamos sinceros, me encanta la adrenalina, me gustan los desafíos, y me gusta romper mis propios límites.
Así que con una mezcla de valentía y un poco de locura, le dije acepto el desafío. La cara de Kerem fue épica, se le iluminaron los ojos. Era como si hubiera ganado la lotería. Pude notar la emoción en su mirada, la alegría de que yo aceptara el reto. Él siempre está buscando nuevas experiencias, nuevos retos, y le encanta compartirlos con los demás. Y a partir de ese momento, todo fue una vorágine. Kerem, como buen retador, se encargó de conseguir el plato en cuestión. Recuerdo que estuvo investigando por un tiempo, preguntando a diferentes personas, buscando el plato perfecto para el desafío. Era un plato tailandés, creo recordar que se dice que tiene unos chiles específicos, muy particulares, y que son extremadamente picantes. Él estaba muy emocionado con todo el proceso, y me iba contando cada detalle de su búsqueda. El día llegó y el plato finalmente llegó al set. Recuerdo que el equipo estaba tan emocionado como nosotros. Todos estaban intrigados, curiosos por ver mi reacción. La expectativa era palpable. El plato cuando finalmente llegó al set parecía inofensivo. Era un plato de fideos con verduras y un caldo que olía delicioso. Pero al acercarme pude notar un aroma penetrante, como un aire picante que te golpeaba la nariz. Era un olor que te hacía cosquillas en la garganta, un olor que te indicaba que te estabas metiendo en problemas. Y fue en ese momento cuando la realidad me alcanzó. Pensé, esto va en serio. Antes de empezar, Kerem, como buen camarada, me ofreció un vaso de leche. Esto te ayudará, me dijo con una sonrisa. Después de todo, la leche es famosa por aliviar la sensación de ardor del picante. Un buen consejo. Le agradecí el gesto y me preparé mentalmente para lo que venía. Recuerdo que tomé una respiración profunda, cerré los ojos por un momento y me mentalicé. Esto iba a ser una aventura. Y por supuesto, le pedí al equipo que grabara todo. Esto tenía que ser inmortalizado. Con la cámara lista y el equipo expectante, tomé la primera cucharada y ¡boa! La sensación fue instantánea. Un calor intenso que se extendió por toda mi boca y garganta. Al principio fue soportable como un cosquilleo, pero rápidamente se intensificó. Era como si mi boca estuviera siendo invadida por un ejército de pequeños demonios picantes. Mis ojos empezaron a llorar, la nariz me goteaba, y sentía un hormigueo en los labios. Era como si mi boca estuviera en llamas. Pero como buena retadora, me negué a rendirme. Seguí comiendo a pequeños sorbos, tratando de controlar la respiración y, por supuesto, de no gritar, aunque me costó. Kerem, mientras tanto, se reía a carcajadas, grabándome con su teléfono. Es que era un espectáculo. Me imagino que para él fue muy divertido ver mi reacción. Me decía cosas como vamos, ande, tú puedes, aguanta un poco más, eres una guerrera. Era como mi animador personal, mi entrenador en esta batalla contra el picante. En ese momento me sentía como una gladiadora enfrentándose a un león hambriento. El león, en este caso, era el picante. La experiencia fue subiendo de nivel con cada bocado. Cada vez era más difícil respirar, el picante se apoderaba de mí, mis mejillas se enrojecieron. Sentía que mi estómago ardía. El sudor empezó a correr por mi frente. Era como si mi cuerpo estuviera reaccionando a una emergencia, como si estuviera en alerta máxima. Afortunadamente tenía a Kerem, y también a todo el equipo que me ofrecían agua, leche, y todo lo que necesitara. Fue como un ejército de rescate. Me daban ánimos, me recordaban que podía, y me ayudaban a mantener la calma. Recuerdo que hubo un momento en que sentí que no podía más. El picante me estaba venciendo. Mis ojos estaban completamente llorosos, mi nariz goteaba sin parar, y mi boca ardía como si estuviera tocando fuego. Estaba a punto de rendirme, pero Kerem me animó, me recordó por qué había aceptado el reto, y me instó a seguir adelante. Me dijo que ya casi llegaba al final, que solo me faltaba un poco más. Y con su apoyo y el aliento del equipo, logré sobreponerme. En algún momento creo que ya casi al final, no pude más. Mi cuerpo estaba en shock, mi mente ya no procesaba la información. Necesitaba parar. Pero por orgullo decidí terminar el plato. Ya había llegado tan lejos, no podía rendirme ahora. Me propuse terminarlo, aunque fuera lo último que hiciera. Lo logré, lo juro. Después de varios minutos que me parecieron horas, finalmente terminé.
La sensación de alivio fue indescriptible. Me desplomé en una silla, respirando profundamente mientras el equipo me aplaudía y Kerem me felicitaba por mi coraje. Después vinieron las consecuencias. Pasé un buen rato bebiendo leche, comiendo helado y tratando de refrescar mi boca. Recuerdo que no podía dejar de beber agua y leche. Mi estómago estuvo un poco revuelto durante un tiempo, pero lo superé. Fue toda una aventura. Y a pesar del sufrimiento, tengo que admitir que también fue divertido. Fue una experiencia que me unió aún más a Kerem y al equipo. Nos reímos mucho y compartimos un momento inolvidable. Y por supuesto aprendí que a veces es mejor no aceptar los desafíos de Kerem, o al menos pensarlo 2 veces. Después de ese día, el equipo y yo seguimos bromeando sobre el incidente. Kerem a menudo me recordaba mi hazaña, y nos reíamos mucho cada vez que lo mencionábamos. Fue una experiencia que nos unió. Y con acento aún más, que creó un lazo especial entre nosotros. Y por supuesto aprendí una valiosa lección sobre el picante y sobre mis propios límites. Y así es como Ander Zell, la chica que ama los desafíos, aceptó un reto picante y sobrevivió para contarlo. Una historia que demuestra que a veces es bueno salir de la zona de confort, aunque eso implique enfrentarse a un plato de comida que te haga llorar. Es una experiencia que me recuerda que la vida es una aventura, que debemos estar abiertos a nuevas experiencias, y que debemos estar dispuestos a reírnos de nosotros mismos. Ahora, quiero resumir los puntos principales de este vídeo. Primero, Kerem Bürsin es un genio de las bromas. Segundo, el picante es extremadamente picante. Tercero, Ander Zell es una persona que no se rinde fácilmente, y que siempre está dispuesta a aceptar un desafío. Cuarto, comer picante con tus amigos puede ser una experiencia muy divertida, a pesar de los efectos secundarios. Y quinto, el equipo de Love is in the Air es lo máximo. Todos juntos logramos crear un recuerdo inolvidable. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo contando esta historia. Me encantaría saber qué piensan. ¿Se atreverían a probar comida tan picante? ¿Tienen alguna experiencia similar? ¿Cuál es su nivel de tolerancia al picante? ¿Han aceptado algún reto similar alguna vez? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Me encanta leer sus historias, sus anécdotas y sus opiniones. Me ayuda a conocerlos mejor y a conectar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Y si les gusta mi contenido, pueden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Así estarán siempre al tanto de mis nuevas aventuras. Gracias por todo su apoyo, los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.